¿Qué tal amigos? Una vez más con ustedes. En esta oportunidad vamos a abordar ejercicios de inecuaciones cuadráticas. Recordemos bien que una inecuación cuadrática es de la forma ax al cuadrado más bx más c mayor que 0, mayor o igual que 0, menor o igual que 0. Bien, cualquiera de estas cuatro posibilidades se puede dar en una inecuación cuadrática. Para resolver, vamos a utilizar el método de los puntos críticos, que consiste en lo siguiente. Bueno, en este caso tengo un primer ejercicio que dice x al cuadrado menos x menos 12 mayor o igual que 0. Para resolver esta inecuación, primero debemos factorizar. Para ello, abrimos dos paréntesis. Factorizando, entonces tenemos x menos 4 por x más 3. Claro, porque 4 por 3 es 12, menos 4 más 3 es menos 1. Muy bien, una vez factorizados, ahora vamos a determinar sus puntos críticos, donde x menos 4 vamos a igualar a 0 como x más 3. De donde despejando la variable x vamos a tener x igual a 4 y x igual a menos 3. Entonces, estos dos son los puntos críticos que vamos a representar en una recta real. Representando entonces en una recta real tenemos x igual a menos 3 y x igual a 4. Siendo que tenemos tres intervalos, a partir de estos dos puntos críticos, aquí tengo intervalo número 1, intervalo número 2 e intervalo número 3. Entonces, a partir de estos tres intervalos, hay dos posibilidades de solución. Estas dos posibilidades de solución son que las soluciones sean los extremos de estos intervalos o que las soluciones estén entre A y B. Pero bueno, ¿cuándo se da el primer caso? Es decir, cuando las soluciones están en los extremos. Cuando la inecuación es mayor o igual que. Claro, en el caso de que sea mayor o igual que, entonces tendremos que incluir los puntos críticos como parte de la solución. Pero cuando las soluciones están entre A y B, se da cuando la inecuación es menor o igual que. Claro, si es menor o igual que, entonces los puntos críticos serán parte de la solución. Entonces hay que tomar en cuenta esa situación. Por un lado, también tenemos que tomar en cuenta que el coeficiente de x al cuadrado debe ser mayor que 0. Es decir, este valor de a, que es coeficiente de x al cuadrado, debe ser mayor que 0. Entonces, con esas consideraciones, podemos ya establecer las soluciones. Sin embargo, en los ejercicios que iremos abordando, primero vamos a verificar para un valor de entre estos tres intervalos. Así, por ejemplo, puedes tomar del intervalo 1, por ejemplo, el menos 4, del intervalo 2 puedes tomar el 0 y del intervalo 3 tal vez tomar el 5, ¿no? Dentro de estos tres valores o los muchos valores que hubiera en los tres intervalos, vamos a elegir un número que sea bastante fácil de manejar. Por ejemplo, del intervalo 2 puedo tomar x igual a 0. Entonces, con este x igual a 0 voy a verificar para determinar la falsedad o la veracidad del intervalo, ¿no? Entonces, verificando tenemos. Muy bien, de hecho ahora vamos a reemplazar el valor de 0 en x al cuadrado, menos x menos 12 mayor o igual que 0. Muy bien, entonces en ese caso vamos a tener 0 al cuadrado, menos 0 menos 12 mayor o igual que 0. De hecho, si estamos reemplazando por 0, entonces tanto 0 al cuadrado como 0 carecen de valor, por lo que simplemente nos quedará 12 mayor o igual que 0. Y claro, nos preguntamos, menos 12 es mayor o igual que 0 y la respuesta automáticamente es falso. Por lo que, siendo que salió falso, la verificación
en torno al intervalo 2, entonces vamos a decir que todo el intervalo es falso. Por lo que siendo que las soluciones se intercalan, entonces el intervalo 1 será verdad, el intervalo 2 falso y el intervalo 3 verdad, cumpliéndose que aquello que habíamos dicho anteriormente. Entonces marcamos aquellos intervalos que constituyen parte de la solución. Además debemos considerar lo siguiente. Debemos tomar en cuenta que los puntos críticos constituyen parte de la solución, siendo que es mayor o igual que 0, ¿no? O sea, por el o igual es que se va a incluir los puntos críticos como parte de la solución. Es decir, pintamos los puntos críticos. Entonces, ahora sí ya tenemos listo para establecer la solución de la inecuación, ¿no? Pero antes sabemos que el intervalo 1 viene desde el menos infinito hasta el menos 3 y el intervalo 3 va desde el 4 hasta el más infinito. Por lo que ahora sí vamos a establecer la solución. El conjunto solución será desde el menos infinito hasta el menos 3 cesado, unión desde el 4 cesado, claro, incluimos como parte del conjunto solución a 4 hasta el infinito. Entonces, de ese modo, el ejercicio habrá quedado resuelto. Muy bien, como ejercicio número 2 tenemos la siguiente inecuación. Menos 2x al cuadrado más 13x más 14 mayor o igual que 0. Para resolver esta inecuación por el método de los puntos críticos, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que el coeficiente de x al cuadrado no debe ser negativo, por lo que será necesario multiplicar por menos 1. Entonces, multiplicando por menos 1, vamos a tener lo siguiente. 12x al cuadrado menos 13x menos 14. Recuerde bien que si multiplicamos a la inecuación por un número negativo o un número menor que 0, la inecuación se invierte. Es decir, esto que era mayor o igual que, ahora será menor o igual que 0. Ahora sí podemos aplicar el método de los puntos críticos. Para ello, 2x al cuadrado menos 13x menos 14, vamos a factorizar por el método de aspa simple. Dos términos que multiplicados me den 2x al cuadrado, esto puede ser 4x por 3x. Ahora asignamos los signos a estas dos burbujas con la siguiente condición. Este signo negativo podemos establecer en la primera burbujita y menos por menos, que sería en todo caso más. Y anotamos en la segunda burbuja. Ahora encontramos dos números que multiplicados me den 14, pero con la condición que multiplicados en forma de cruz entre estas cuatro burbujas y sumados me den menos 3x. Esto es 7 por 2. Claro, si multiplicamos en forma de cruz, es decir, 3x por menos 7, voy a tener menos 21x y 4x por más 2, vamos a tener más 8x. Entonces, menos 21x más 8x, eso es menos 13x. Entonces, lo que quiere decir que la expresión factorizada va a ser 4x menos 7 por 3x más 2, menor o igual que 0. Bien, a partir de estos dos factores, como habíamos indicado en el ejercicio anterior, vamos a obtener los puntos críticos. Entonces decimos puntos críticos, de donde uno de los puntos críticos la vamos a obtener a partir de 4x menos 7. Despejando x vamos a tener 7 cuartos, por un lado. Por otro lado, el otro punto crítico vamos a tener a partir de 3x más 2, del factor 3x más 2, de donde despejando x vamos a tener menos 2 tercios. Ahora bien, estos dos puntos críticos las vamos a asignar en la recta de los números reales. Asignando tenemos menos 2 tercios en esta parte y a su derecha el valor de 7 cuartos positivo. Ahora observemos que la inecuación indica menor o igual que, por lo que por el igual vamos a incluir como parte del conjunto solución a estos puntos críticos. Por eso es que la estamos marcando. Bien, ahora, como habíamos indicado en el ejercicio anterior, tenemos tres intervalos, ¿no? Intervalo número 1, intervalo número 2, intervalo número 3.
según la regla establecida, siendo que la inecuación es menor o igual que, entonces la solución estaría dada en esta parte, es decir, en el intervalo número 2. Sin embargo, se recomienda para evitar cualquier error, verificar para cualquiera de los valores de entre los tres intervalos, obviamente sin incluir los puntos críticos, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, podemos tomar el valor de x igual a 0 del intervalo número 2, con el cual vamos a verificar. Entonces decimos verificando para x igual a 0. La verificación la podemos efectuar en la inecuación planteada o en la segunda inecuación, pero también la podemos verificar en la inecuación factorizada. Vamos a verificar en la inecuación 2x al cuadrado menos 13x menos 14 menor o igual que 0. Bien, entonces reemplazando vamos a tener 12 por 0 al cuadrado menos 13 por 0 menos 14 menor o igual que 0. Claro, estos carecen de valor, ¿no? Siendo que se están multiplicando por 0, por lo que nos queda menos 14 menor o igual que 0, por lo que esta afirmación es verdadero, lo que quiere decir que todo el intervalo número 2 es verdadero, siendo que las soluciones se intercalan. Entonces el primer intervalo será falso, el segundo verdadero y el tercero falso, cumpliéndose la regla que habíamos indicado anteriormente. Ahora marcamos el intervalo que habíamos dicho verdadero, por lo que ahora tenemos el conjunto solución. Entonces decimos que el conjunto solución es cerrado desde el menos 2/3 hasta el 7/4. De ese modo hemos llegado a establecer el conjunto solución de la inecuación. Vamos con el ejercicio número 3. Como ejercicio número 3 tenemos a x al cuadrado más 5x menor que 0. Recordemos que para aplicar el método de los puntos críticos, x al cuadrado, el coeficiente de x al cuadrado debe ser positivo. Entonces estamos dentro de la condición. Además que debe ser ordenado, ¿no? Entonces, para factorizar debemos aplicar el método del factor común, siendo que tenemos x al cuadrado más 5x y solamente tenemos dos términos, ¿no? Entonces, factorizando por el método indicado, tenemos x por x más 5 menor que 0. Bueno, aquí ahora tenemos dos factores, x y x más 5, los cuales nos van a dar origen a los puntos críticos. Entonces decimos puntos críticos. El primer punto crítico será x igual a 0 y el segundo punto crítico se originará a partir del segundo factor, que es x más 5, de donde despejando x vamos a tener x igual a menos 5. Estos dos puntos críticos las vamos a representar en la recta de los números reales. Entonces representando tenemos menos 5 y 0. Ahora, siendo la inecuación menor que, entonces no incluimos como parte del conjunto solución a estos dos puntos críticos. Es decir, no los marcamos, no los pintamos, ¿no? En la gráfica. Ahora, estos dos puntos críticos nos dan origen a tres intervalos, ¿no? Intervalo número 1, intervalo número 2, intervalo número 3. Claro, si la inecuación dice menor que, entonces por regla ya estaríamos estableciendo que el conjunto solución estaría en el intervalo número 2. Sin embargo, como siempre, recomiendo que se verifique con un valor de entre los tres intervalos. Así, por ejemplo, podemos tomar el valor de x igual a 1 del intervalo número 3. Claro, no podemos tomar x igual a 0. ¿Por qué? Porque 0 es punto crítico. Entonces, verificando para x igual a 1 tenemos. Y vamos a verificar, por supuesto, en x al cuadrado más 5x menor que 0. Entonces, verificando para x igual a 1, tenemos 1 al cuadrado más 5 por 1 menor que 0. 1 al cuadrado es 1, más 5 por 1 es 5, menor que 0. 1 más 5 es 6. Ahora debemos establecer la falsedad o veracidad de esta afirmación. 6 es menor que 0 y vamos a decir que es falso. Por lo que todo el intervalo 3, porque x pertenece al intervalo 3, entonces por lo que todo el intervalo 3 será falso. Como las soluciones se intercalan, entonces si el intervalo 3 es falso, el intervalo 2 es verdadero.
y el intervalo número 1 será falso. Entonces ahora pintamos todo el intervalo que nos dice verdadero. Finalmente el conjunto solución ahora será abierto desde el menos 5 hasta el 0 abierto. Claro, no estamos incluyendo como parte del conjunto solución a estos dos puntos críticos. De ese modo, la inecuación habrá quedado resuelta. Queridos amigos, muchas gracias. Espero que se haya entendido y será pues hasta el próximo video. ¡Chau!